Mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Cuántos desean a Cristo Jesús esta noche? Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Una vez más, dígale: te deseo. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Dígale: te deseo, Señor, más que a la vida misma, más que a cualquier cosa material, más que las riquezas. Te deseo a ti, Jesús. Dígale: te deseo y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Una vez más, te deseo y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Suficiente serás, tú suficiente serás, hoy por la eternidad. Tú suficiente serás. Vamos, ayúdeme. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy por la eternidad. Tú suficiente serás y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más
todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Oh, bendito eres, Señor Padre, tú que vives y reinas por los siglos. Vamos, iglesia, yo quiero que le demos palmas al Rey que vive por los siglos de los siglos. Vamos a darle tantas palmas a nuestro amado Padre que la atmósfera tenga que cambiar. Yo no sé si tú viniste con un problema, con una situación, pero algo sí sé, que el Señor va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar de su lluvia abundante de bendición sobre cada uno de sus hijos que han sido fieles a Él. Así que levanta palmas en agradecimiento al Padre por su bendición. Levanta palmas para Él y agradécele al Padre eterno. Alabado sea, Señor. Más que a la vida te deseo, más cada día te deseo, más todavía, Jesús. Te deseo. Vamos, dígale más que a la vida te deseo, más cada día te deseo, Señor, te deseo más todavía, Jesús. Ahí levanta tus manos, iglesia, y dile: Padre, anhelamos más de ti. Anhelamos más de tu presencia, Señor. Queremos más de ti. Queremos más de ti, oh Rey. ¿Sabe, iglesia? Yo sé, porque sé que la atmósfera cambia cuando hay un pueblo que decide adorar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Puede haber mucha aflicción, pero no temas, porque Dios nos libra de todas ellas. Glorifica al Dios vivo. Exalta al Dios que reina por los siglos de los siglos. ¿Sabes que la adoración, cuando empiezas a cambiar tu manera de ver las cosas, iglesia, y empiezas a ver al Padre eterno? Yo sé, es que tengo una convicción que eso es lo que el Señor va a hacer: bendecir tu vida en esta noche. Hay alguien aquí que está anhelando más de Él. Hay alguien aquí que puede decir: Señor Padre, yo anhelo de tu presencia. Padre, es que ¿quién soy yo sin ti, Padre Santo? Señor, ¿quién soy yo sin tu presencia? Dios, muéstranos tu gloria, Padre. Derrama de tu bendición, Señor, en esta noche, Padre. Y toca cada alma, Señor, y cada corazón, Padre. Que podamos elevar, Señor, una adoración que llegue hasta tu trono de gracia, Padre. Vamos, iglesia, díselo a Él. Me acerco a tu trono, sin palabras que puedan describir tu pureza, consumido por el fuego de tu santidad. Humillo mi corazón. Ay,
han visto mis ojos la gloria de Dios. Ay de mí, que soy pecador. De adorar. Usted está delante del Rey, usted está en la presencia del Padre. Su cántico se ha unido al cántico de los ángeles, su cántico se ha unido al cántico de los ancianos. El cielo y la tierra se han conectado a adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, no se detenga. Hoy portadores de su gloria va a declarar a una sola voz que absolutamente nadie se va a robar la gloria del Rey, que absolutamente nadie se va a llevar la gloria de nuestro Padre. Vamos, no daremos gloria, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces. Vamos una vez más, no daremos gloria, Señor. No daremos gloria. No daremos gloria. Cristo, tú mereces. Tan alto eres, Señor, tan alto, tan santo, tan puro y sublime. Jesús resplandece mucho más que el sol. Se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otra gloria incomparable. Es tu gloria, oh Dios. Vamos a declararlo una vez más. No daremos gloria. No daremos gloria. Cristo, tú mereces. Vamos, decláralo. No daremos gloria. No daremos gloria. Cristo, tú mereces. No daremos gloria. Vamos, toda la iglesia lo declara. Vamos.
Vamos, decláralo. No daremos gloria. Cristo, tú mereces. Vamos, yo creo que usted puede declararlo. No daremos gloria. No daremos gloria. Cristo, tú mereces. Levante sus manos. Señor, bendecimos tu nombre, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Padre. Toda gloria y toda honra sea para ti, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Hoy honramos tu nombre, hoy bendecimos tu nombre. Señor, toma control, Señor, de todo lo que va a acontecer en este lugar. Que seas tú ministrando, que seas tú hablando, que seas tú, Señor, sembrando bendición en nuestros corazones. Señor, que seas tú enseñándonos, Señor, el fundamento y el principio de tu palabra. Hoy, Señor, te damos gracias y con alegría de corazón, Señor, bendecimos tu nombre. ¿Y qué tal si la iglesia le da palmas al Rey de Reyes, Señor de Señores? Vamos, yo creo que usted lo puede hacer mejor. Amén. Yo creo que usted lo puede hacer mejor, amén. Gloria a Dios. Yo creo que usted tome su lugar. Gracias por estar con nosotros. De verdad que es una bendición de Dios que usted venga y comparta con nosotros la palabra de Dios, amén. Quiero informarles que, pues por un asunto de emergencia, pues la pastora tuvo que irse para San José y pedimos que ustedes tengan en sus oraciones a su mamá, a doña Nora. Ella pues venía para San José y se puso un poquito malita, entonces la tuvieron que llevar para el hospital. Ahora hace un rato escuché un mensaje que bueno, que ya está en casa, está en la casa de la pastora la está cuidando y la tienen que tener en vigilancia. Creemos de que Dios tiene todo bajo control y que Dios es el que da sanidad, amén. Así que le pedimos de que usted pueda estar orando por ella, amén, por la familia pastoral, amén. Ahora bien, es interesante porque hoy arrancamos nueva serie, amén. Y la serie que arrancamos está titulada y es llamada La Bendición. Y cuando hablamos de bendición, la palabra de Dios, aproximadamente unas 700 veces está escrita esa palabra bendición en la Biblia, amén. Pero la palabra bendición en su significado, hay un significado hebreo que se le da a la palabra bendición, que es la palabra beraka, que esto quiere decir que es una transmisión o entrega del poder, de la bondad y del favor de Dios. Pero es interesante porque esta palabra beraka, cuando hace esa transición o esa entrega de poder, va de la mano con una imposición de manos, amén. Es cuando una persona llega e impone manos sobre otras y declara la bendición, esa bendición que proviene de Dios, amén. Pero ¿en qué consiste o qué entendemos por bendición?
Porque necesitamos tener claro en qué consiste esa bendición o qué entendemos por bendición. Bíblicamente hablando, se fundamenta en lo siguiente. Y yo quiero que usted abra su Biblia. Si usted trajo Biblia, abra su Biblia y pueda buscar Proverbios. Váyase al libro de Proverbios y vamos a ir a Proverbios 10:22. Proverbios 10:22. Es interesante lo que nos enseña la Biblia acerca de esto. Y Proverbios 10:22 dice lo siguiente: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ojo con esto: la bendición de Jehová es la que no añade, tristeza con ella. La bendición de Jehová enriquece, y cuando esa bendición enriquece no añade tristeza. Pero también la palabra me enseña en Proverbios 28:20 lo siguiente. Y dice lo siguiente, presta atención a esto: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hay dos cosas interesantes aquí, porque Proverbios me da una definición o un versículo donde habla de la bendición, pero hay otro versículo que habla de las bendiciones. Y hay una diferencia entre esas dos. Proverbios 10:22 dice la bendición, y Proverbios 28 dice las bendiciones. Las bendiciones son dos conceptos muy diferentes, pero cuando vamos a hablar específicamente de la bendición, es interesante porque la bendición es la que nos ayuda a poder alcanzar las bendiciones. Amén. La bendición de Dios es la que nos ayuda a alcanzar las bendiciones. Cuando tengo la bendición, alcanzo todas aquellas bendiciones que Dios tiene para mí, para nuestra vida. Pero ¿cuáles son esas bendiciones? ¿Se ha preguntado usted cuáles son esas bendiciones? Y se las voy a enumerar algunas de ellas. Las bendiciones son casa, carro, que usted esté sano, que tenga trabajo. Esas son las bendiciones. Amén. Entre otro montón de bendiciones. Esas son las bendiciones. Y todas estas no pueden llegar a nuestra vida si no tenemos la bendición de Dios. Amén. Si tú tienes la bendición de Dios, vas a tener todas las bendiciones. Las circunstancias no van a determinar, ojo con esto, las circunstancias no van a determinar la bendición. Lo que va a determinar la bendición es el fundamento de esa bendición. Y quiero que entendamos esto. Muchas veces podemos tener circunstancias adversas en nuestra vida, pero esas circunstancias no determinan la bendición. Amén. Lo que determina la bendición es el fundamento de la palabra. ¿La palabra de quién es? La palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de todo, por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier adversidad. La palabra de Dios está por encima de cualquier circunstancia. Amén. Y es aquí donde necesitamos empezar a conocer algunas traducciones bíblicas referentes a Proverbios 22. Y quiero leer Proverbios 10:22 en la Nueva Versión Internacional, que dice: la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Eso es lo que me enseña la Nueva Versión Internacional. Pero también Proverbios 10:22 en la versión Dios habla hoy dice lo siguiente: la bendición del Señor es riqueza que no trae dolor consigo. Mire qué interesante lo que dice esta versión. Pero también hay una traducción lenguaje actual que dice: la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Quiere decir que cuando usted tiene la bendición de Dios, usted no tiene que preocuparse por nada. Amén. Pero esta traducción de una Biblia, la Biblia de Jerusalén, lo dice de esta forma y es interesante. Mire lo que dice: la bendición de Yahvé es la que trae todo índole de riquezas, la que tu arduo trabajo o labor no puede añadirle nada. Vuelvo y le leo: la bendición de Yahvé es la que trae todo índole de riqueza, a la que tu arduo trabajo o labor no puede añadirle nada. Amén.
Esto es interesante porque solo la bendición de Dios es la que trae la riqueza y ningún esfuerzo humano puede ir contrario o puede ser añadido al hecho de la bendición de Dios. Amén. En otras palabras, Dios cuando te bendice, cuando Dios te bendice, lo que hace Dios es empujarte a que tú prosperes. Cuando tienes la bendición de Dios, Dios te empuja, te empuja, te empuja para que prosperes. Cuando tenemos clara esa bendición, lo que hace Dios es empujarte. Vamos, avanza, estás bendecido, avanza, avanza. Amén. Y es interesante porque es ahí donde empezamos a ver cosas lindas en la palabra. Porque ¿en qué consiste esa bendición? Y quiero que nos vayamos a Génesis 1:26. Mire lo que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero mire lo que dice, hagamos. Le está diciendo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo: vamos a hacer al hombre. Pero dice: lo voy a hacer a mi imagen y semejanza. Amén. Y dice: señores en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias de todas las tierras y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Dios llega y crea a Adán y a Eva. Amén. Dios te creó a ti. Pellizque el que está a la par ahí, el que está en burbuja. Dígase: pellizquese porque esto va a estar bueno. Nada de dormirse, todo el mundo conectado con la bendición. Ok. Dios crea a Adán y a Eva. Dios te crea a ti. Dios te crea a ti. Cuando Dios crea a Adán, lo primero que me dice la Biblia, lo crea a imagen. Quiere decir que Dios hace un duplicado de él en el hombre. Eso es lo que dice la palabra. Pero también dice: lo crea a su semejanza. Y esto tiene que ver con la función que tenemos nosotros. Es con la función que tenía Adán y Eva. Porque esto es interesante. Cuando el hombre es formado, Dios le entrega el control de lo que él creó. Dios le entrega el control, porque le dice: ahora sí, te creo a mi imagen y semejanza, y todo lo que yo creé vas a enseñorear. Vas a tener control sobre las aves de los cielos, contra toda bestia que se arrastre, contra todo lo que yo creé, vas a tener control. Amén. Dios te crea a ti y te dice: aquí estás en la tierra y te voy a dar esa autoridad para que tengas control sobre todas esas cosas que yo creé. Amén. Y es ahí donde se pone lindo e interesante esto, porque eso que Dios le da se llama responsabilidad. Amén. Lo que Dios nos da va acompañado a la responsabilidad divina que Él nos da. Cuando Dios le da ese trabajo a Adán y a Eva, le dice: esta es una responsabilidad que te estoy dando, pero esta responsabilidad no va a ir sencillamente sola. Yo te voy a dar el ingrediente divino. ¿Cuál es el ingrediente divino? Vámonos a Génesis 1:28. Porque le dice: te creé a imagen y semejanza. Todas las cosas que creé son para ti. Te pongo en dominio de todas esas cosas para que tú tengas responsabilidad sobre esas cosas. Pero te voy a dar el ingrediente divino para eso. Y dice Génesis 1:28: y los bendijo Dios. Dios llegó y le dijo a Adán: aquí está Adán y aquí está Eva. Todo eso es para que ustedes lo administren. Y de la forma como lo van a administrar es porque yo los voy a bendecir. Cuando Dios los bendice, les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoraos en los peces del mar y en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la faz de la tierra. Lo que está sucediendo aquí es que Dios lo que hace es reafirmar la bendición de Él sobre aquel hombre que tiene responsabilidad sobre lo que Él creó. Amén. Dios te da una responsabilidad, pero también te da la bendición para que la responsabilidad que tú tienes en la mano, que le pertenece a Dios, tú la puedas multiplicar. Amén. Cuando Dios bendice al hombre, hace una afirmación clara. La palabra no me dice: y creó Dios a Adán y a Eva y oró por ellos. No dice eso. No dice que oró.
Dijo y los bendijo. Amén. No dice que oró por ellos. Les da la responsabilidad, pero inmediatamente les dice una afirmación clara: los bendigo. No estoy orando por ellos. Dios no se pone: voy a orar por Adán y por Eva, oro en el nombre. No. Dios lo que hace es sencillamente: te formé, te creé, te di responsabilidad y te voy a bendecir. Amén. Cuando hace ese acto de bendición, lo que hace es decirle que lo que vas a trabajar, que lo que vas a hacer va a ser multiplicado y va a ser prosperado. Amén. Cuando Dios establece esa bendición, empodera a Adán y empodera a Eva. Cuando Dios te bendice, Dios te está empoderando, Dios te está bendiciendo, te está diciendo: eso que te estoy dando, yo te bendigo para que lo prosperes, para que seas prosperado, para que avances, para que crezcas. Cuando Dios te bendice, es para que avances. Amén. Y es donde Dios dice: fructifíquese y multiplíquese y llenen la tierra. Lo que este versículo me enseña es que Dios estaba traspasando todo lo de Él, todo lo que Él utilizó para crear los cielos y la tierra, a Adán y a Eva. Ese versículo me dice: ese poder que tengo yo para crear todas las cosas, te lo estoy impartiendo. Amén. Cuando esta bendición, cuando tenemos la bendición del Señor, es cuando se establece la continuación, o es cuando se empieza a expandir el resto de la creación. Porque cuando Dios bendice a Adán y a Eva, lo primero que le dice es claramente: fructifiquen y multipliquen. Lo que está diciendo es: con el poder que te estoy dando de la bendición, yo necesito que la creación se expanda en bendición. Amén. Con esa misma bendición nosotros somos impartidos, porque somos los encargados de mantener la creación de Dios viva. Somos los encargados de mantener la bendición que Dios nos ha dado viva. Amén. Y esta bendición tiene que ser traspasada de generación tras generación. Amén. Tiene que ir de sus hijos, de usted a sus hijos, de sus hijos a los hijos de sus hijos, y así continuamente hasta las 1000 generaciones. Amén. Y esto es interesante. La bendición de Dios va a sobrepasar todo. Amén. Porque te va a hacer prosperar. Y esta palabra prosperar nos habla que el mismo Dios empuja hacia adelante. El empujar es sinónimo de avanzar, es sinónimo de seguir adelante. Porque cuando una persona fracasa, y aquella persona que tiene la bendición de Dios, esa persona no fracasa. Muchas personas pueden intentar muchas cosas y pueden fracasar, pero cuando usted tiene la bendición de Dios, usted no fracasa. Muchas personas pueden empezar a caminar y se detienen y echan para atrás, pero cuando usted tiene la bendición de Dios, usted sigue caminando. Porque cuando usted tiene la bendición de Dios, usted va caminando, va para adelante, va para adelante. Los que se detuvieron es porque no tienen la bendición de Dios. Pero como tú tienes la bendición de Dios, empiezas a caminar y empiezas a avanzar. Amén. Porque tienes la bendición. Amén. ¿Sabes? La bendición de Dios puede tomar cualquier punto de la tierra. Y esto es importante, porque cuando hay un hombre y una mujer bendecida por Dios, cuando tiene la bendición de Dios en cualquier lugar de la tierra, y esa persona se posiciona, ahí Dios establece un huerto del Edén. Donde tú estás, llevas bendición, porque la bendición de Dios va contigo. Y Dios no va a depender de circunstancias. Dios va a depender sencillamente de la bendición que te está dando a ti. Y donde tú estás, Dios va a hacer prosperar tu vida. Amén. Un huerto del Edén donde sea. Amén. Solo con la bendición de Dios puedes traer el cielo a la tierra. Solo si tienes la bendición de Dios. Amén. Y es aquí donde tenemos que entender, porque cuando Dios me dice: y te voy a bendecir, y yo te bendigo, así que vas a multiplicar y vas a fructificar,
porque yo te estoy dando la bendición. Inmediatamente yo me acuerdo y dice, wow, quiere decir que Dios quiere que yo avance, que yo esté en lo alto. ¿Y qué dice Deuteronomio 28:13? Vamos, corra su Biblia, Deuteronomio 28:13. Y dice lo siguiente: y te pondrá Jehová, ¿por qué? Vamos, dígame, ayúdeme. Dios te va a poner por cabeza, no por cola. Cuando Dios te bendice, Dios te pone por cabeza, no por cola. Y entiende esto: si tienes la bendición de Dios, vas a estar arriba, vas a estar encima solamente, nunca abajo. Vas a estar arriba, no abajo, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Y es interesante porque cuando nos devolvemos a Génesis 1:28, pasa algo interesante aquí. Y volvamos a leer Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. Hasta ahí estamos bien. Pero inmediatamente dice, y dijo, fructificar y multiplicaos. Hasta ahí todo va bien. Pero sigue diciendo, llenad. Llenad. La palabra llenar en el idioma hebreo es la palabra malé. Y esta palabra malé hace referencia a almacenar con abundancia. Almacenar con abundancia. Y le voy a explicar esto muy fácil y muy sencillo. Conforme la tierra siga su curso, el hombre tiene el poder de la bendición de reabastecer y reabastecerse a sí mismo. Amén. Esta bendición es la que te hace prosperar en el trabajo. Quiere decir que cuando dice y llenad la tierra, dice, de lo que yo te doy, del trabajo que yo te doy, vas a llenar tu vida de abundancia, porque tienes la bendición. Suave. Muchas personas trabajan, pero no todos los que trabajan son prosperados. No todos los que trabajan tienen abundancia. Porque la palabra me enseña que cuando yo tengo la bendición de Dios, el trabajo que yo hago es el que me añade riquezas. Amén. Y es ahí donde yo tengo que entender que todo lo que yo recibo de Dios lo administro de la forma correcta, porque Dios lo que quiere es que yo siga haciendo crecer la creación de Él en bendición. Amén. Cuando recibimos esta bendición nos damos cuenta que estamos empujando hacia adelante mi vida y estoy empujando hacia adelante la vida de otros. Amén. Pero ¿qué ocurrió en el Edén? Hasta aquí todo va muy bien, porque cuando nos hablan de bendición, ¡ay, amén! Amén, amén. Y cuando hablamos de que Dios nos va a prosperar, amén, amén. Todo eso está bien. Pero ¿qué sucedió con Adán? ¿Qué sucedió con él? ¿Qué sucedió ahí en el huerto? Recordemos que Adán ya tenía la bendición. Él ya tenía la bendición. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? Empezó a trabajar muy bien, empezó a hacer las cosas lindas y todo lo demás. Empezó a multiplicarse, tuvo 2 hijos. Todo estaba bien ahí. Pero sucede algo muy interesante. El Edén es un lugar temporal. Todo lo que había ahí era necesario que Adán lo tomara y lo expandiera. Lo que había dentro del Edén era necesario que Adán lo tomara y lo expandiera, que todo el mundo pudiera recibir de eso. Amén. Pero cuando Dios da consigo una bendición, Satanás siempre quiere infiltrarse. Cuando Dios te bendice, porque ¿quiénes son bendecidos aquí? Como un 50%. ¿Quiénes son bendecidos aquí? ¿Quiénes son bendecidos aquí? Está mejorando esto, vamos a ver cómo nos va al final. Entonces, Dios te bendice. Y Satanás no se ha querido infiltrar en su bendición. Satanás no ha querido venir a entorpecer lo que Dios te ha bendecido. Satanás lo ha hecho. Y sucedió en el Edén. Lo que sucede aquí es que necesitamos hacer la comparación.
¿Vamos a hacer lo que hizo Adán o vamos a hacer lo contrario a lo que hizo Adán? Porque cuando Satanás se infiltra, lo que le dice a Adán y a Eva: no, coman de esa frutita, coman de esa frutita. ¿Y qué hicieron? Comieron. En el momento que comieron, la bendición se fue. Por desobediencia, la bendición se va. Muchas veces Dios te ha bendecido y Satanás viene a querer infiltrarse en esa bendición. Pero ahí es donde está el asunto o el detalle. ¿Cuántos hemos perdido la bendición de Dios por hacer lo mismo que Adán hizo en el Edén? Ahora sí se puso feo esto. Amén. Satanás se va a infiltrar porque quiere robarte la bendición. Adán no pudo sostener la bendición, desobedeció a la voz de Dios, desobedeció a lo que Dios le había dicho. Cuando desobedecemos a Dios, perdemos la bendición de Dios. Amén. Toda desobediencia va en contra de una bendición. La desobediencia no puede traer bendición jamás. Amén. Pero esto se vuelve interesante, porque Dios siempre va a cumplir su propósito. Si yo soy desobediente y Dios me quita la bendición por X o Y razón, el propósito de Dios se va a cumplir con otra persona. Porque mire lo que dice aquí en 2 de Crónicas 16:9. Y esto es interesante, me llamó mucho la atención porque dice: el Señor recorre con su mirada toda la tierra. Y yo me imagino al Señor viendo a todos nosotros. Recorre la mirada y empieza a verlos a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes. Él nos empieza a ver. Y sigue diciendo: y está listo para ayudar a quienes son. Dios es tan lindo porque dice: lo que no se cumplió en el Edén, lo que no se cumplió en un hijo de desobediencia, lo voy a cumplir en otro que es fiel. Y Él dice: voy a empezar a mirar quiénes son fieles para darles mi bendición. Amén. Y es aquí donde nace una pregunta muy linda. ¿Dónde están los que son fieles a Dios? Vamos como en tercera por ahí, vamos como en tercera. Vamos subiendo Surquí. Ok. Dios tiene su mirada sobre aquellas personas que son fieles, porque Él tiene que cumplir su propósito sí o sí. Entonces, nace algo muy lindo en una historia. Váyase a Génesis 9:1. Porque lo que no sucedió con Adán y con Eva, Dios tuvo que empezar el propósito en un hombre que vio que era de un corazón correcto. Y entonces en Génesis 9:1 dijo: y bendijo Dios ¿a quién? A Noé. Pero lo interesante de esto es que la misma frase que usa para bendecir a Adán y a Eva es la misma frase que utiliza para bendecir a Noé. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos y multiplíquense y llenen toda la... Lo mismo que le dijo a Adán y Eva, le dice a Noé. La bendición que Adán y Eva tuvieron, la bendición que Noé y sus hijos tuvieron, es la bendición que Dios nos quiere dar a nosotros. Porque sencillamente es donde Dios dice: si no se cumple el propósito con una persona, el propósito se tiene que cumplir con cualquier otra persona. Aquellos que son fieles, aquellos que son obedientes, aquellos que quieren la bendición de Dios y quieren ser fructíferos y quieren multiplicar esa bendición, Dios los va a ver desde el cielo y les va a decir: los bendigo, los bendigo, los bendigo. Amén. Noé y su familia fueron de bendición, fueron llenos. Dios los bendijo en gran manera. Y Dios les dijo: con esa bendición llenen la tierra. Y la palabra me enseña que donde ellos se plantaron, empezaron a ser bendecidos de gran manera. Y es interesante porque esa bendición empezó a hacer de que ellos conquistaran hasta 3 continentes. La bendición de Dios se expandió en 3 continentes. Pero siempre sucede lo mismo. Y es aquí donde se repite la historia. Porque Noé tenía 3 hijos. Y en una de esas
relatos históricos de la Biblia, relata la historia que Noé había tomado mucho vino. Y uno de sus hijos llegó y lo vio desnudo. Y ese era Cam. Y lo vio desnudo. Pero sus otros dos hijos, Sem y Jafet, lo que hicieron fue, eso que hizo Cam era pecado. Y entonces Sem y Jafet lo que hicieron fue, tomaron una manta, se pusieron de espalda y caminaron con la manta para tapar a su padre. Hicieron lo correcto. Y por hacer lo correcto, su papá Noé los bendijo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú hagas lo correcto, tu Padre que está en el cielo te va a bendecir. Cada vez que hagas lo correcto, Dios te va a bendecir por encima de todo. Dios te va a dar la bendición por encima de todo, porque estás siendo fiel a Él, no al hombre. Cuando habla de fidelidad, tenemos que serle fiel a Él que está en el cielo, para que Él ponga la mirada sobre nosotros y poder recibir su bendición. Amén. Y esta bendición fue también lindísima, porque esta historia no queda aquí. Porque sí, el relato histórico de Génesis, y solo lo menciono, Génesis 11 del 10 al 32, menciona la genealogía de los hijos de Noé. Y de la línea que vamos a agarrarnos es la línea de Sem. Y en esa genealogía que habla Génesis 10 al 32, cuando usted llega a la casa puede leerlo, para no decir ese montón de nombres que no sé ni cómo se pronuncian. Nace o sale de ese linaje un hombre o uno de los hombres llamados el hombre de la fe, que era Abraham. Amén. Y mire lo interesante de esto, porque si vemos cómo transcurre la historia, se corta el propósito con Adán y Eva porque desobedecen a Dios. Pero Dios ve de lo alto a un hombre con un corazón fiel, un corazón adecuado. Y entonces bendice a ese hombre y bendice a sus hijos. Pero uno de sus hijos pierde la bendición por hacer algo inapropiado. Pero Dios bendice a sus otros dos hijos. Y del linaje de uno de sus hijos, del hijo Sem, sale el nombre de Abraham. Este nombre de Abraham es un relato bíblico que al día de hoy nosotros como hijos de Dios recibimos la bendición de Abraham. Y le explico, vamos con paso lento. Génesis 12 del 1 al 3, vamos a leer. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Verso 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Verso 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ojo, serán benditas en Abraham todos nosotros. Sígame la lectura. Y serán benditas todas las familias en Abraham. O sea, por la bendición de Abraham, todos nosotros vamos a recibir bendición. Amén. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Vemos aquí a Dios cumpliendo su propósito de bendecir. No está viendo la circunstancia de las cosas. No está viendo si aquel pecó o no pecó. Si aquella persona no quiso la bendición, Dios va a buscar a otra persona para bendecirlo, porque Dios quiere que a través de su bendición la creación se expanda. Amén. Y entonces es interesante esto, porque la humanidad empieza a recibir esa bendición gracias a lo que hizo Noé con su hijo Sem. Sale del linaje de Abraham ese descendiente, y es ahí donde se establece la bendición. Y es ahí donde tenemos que empezar a entender que Abraham, como hombre de la fe, hace algo muy interesante. Porque Dios se le aparece y nada más le dice: Abraham, necesito que dejes a tu familia, que te vayas de ahí y que te vayas a la tierra que yo te voy a decir. Hay algo aquí que Dios estaba haciendo. Dios dijo: necesito separarte, porque hay un pecado implícito en tu familia y necesito que tú te alejes de eso para que aquello que está ahí no te contamine. Lo interesante de todo esto es que nosotros no entendemos los propósitos de Dios, porque cuando Abraham sale, se lleva a Lot.
Se lleva a Lot. Hasta ahí vamos bien. Abraham lo que dice: yo escuché la voz de Dios. Él me dijo que me iba a bendecir. Yo voy a creer en Él. Si Dios me dice que me va a bendecir, yo voy a creer en Él. Y si Dios me dice salga de aquí, yo voy a salir. No voy a ver la circunstancia, voy a ver la palabra que Él me da. Y cuando Él me da una palabra de bendición, yo voy a creer en fe que Él me va a bendecir, y yo voy a caminar y voy a avanzar. Lo que pasa es que cuando Dios te bendice nos quedamos estáticos. Y la bendición no es para que quedes estático. La bendición es para que salgas y hagas lo que Dios te dice, que fructifiques y que multipliques. Porque cuando Dios le dice a Abraham claramente: cuenta las estrellas, cuenta la arena, así va a ser su bendición. Dios le está diciendo: es necesario que salgas de ahí para que aquella palabra que yo te di se cumpla en tu vida. Cuando Abraham sale de ahí, la palabra se cumplió, porque todos nosotros somos productos de esa palabra. Amén. Satanás va a venir a acechar, va a querer venir a destruir esa palabra. Pero mire esto, le explico. Génesis 12. Cuando Abraham sale, Dios le dice que lo va a bendecir. Y donde Abraham llega, a las 3 tierras que llega, Abraham empieza a sembrar y empieza a ser próspero. Y sucede algo muy interesante, porque primero llega a Canaán, fue próspero. Llega al monte, es próspero, pero después se va para Egipto. Y mire lo que dice, porque Abraham cuando llega a Egipto, le dice a su esposa, ojo, le dice a su esposa: mujer, como tú eres muy linda, necesito que te hagas pasar por mi hermana. Y así sucedió. Cuando llega a Egipto, empiezan a ver a la esposa de Abraham que se hace pasar por su hermana, y Faraón la llama y se queda con Faraón. Y entonces Dios empieza a enviar plagas sobre Faraón. Y Faraón se da cuenta, literalmente, Dios le dice a Faraón: si tocas a esa mujer, te mato. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque de ese matrimonio de Abraham y Sara iba a salir el hijo de la promesa. Entonces, cuando Dios bendice a Abraham, bendice a la familia, bendice a su esposa, bendice a sus hijos, bendice a los hijos de los hijos y a los hijos de los hijos. Eso quiere decir que Dios establece una protección divina sobre aquella palabra que recibió esa familia. Amén. Cuando Dios tiene una palabra, cuando Dios te bendice, no solamente la bendición es para ti, la bendición es para toda tu familia. Amén. Es para toda su familia. Y es ahí, por eso es que Faraón no pudo meterse a la cama con esa mujer, porque Dios la tenía cubierta, guardándola para que el propósito por el cual ella fue llamada se cumpliera. Amén. Y es ahí donde hablamos de ese cerco, de esa protección o esa muralla que establece Dios sobre sus hijos de bendición. Y cuando hablamos de cercos de protección, ¿cómo no vamos a hablar de Job? ¿Cómo no vamos a hablar de Job? Y es interesante porque en Job 1, 9 al 11 acontece algo interesante y dice lo siguiente: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Versículo siguiente, dice lo siguiente: no le ha cercado alrededor de él, ojo, no le ha cercado Dios alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene. Satanás le dice a Dios: usted está con Job ahí, y estableces un cerco sobre él, sobre su casa y sobre sus bienes. ¿Cómo lo voy a tocar? Porque vio Dios que Job era ¿qué? Era un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, dice la palabra.
Quiere decir que Dios va a bendecir a aquellos que son temerosos de Él. No es que le va a tener miedo, cuidado, Dios me mata. No. Ese temor se refiere a que le son obedientes a Él y a que le son fieles a Él. Amén. Pero es interesante porque Él sigue diciendo que establece los 3 cercos de protección de Job 1:10. No le has cercado alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por lo tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Cuando Dios te bendice, Dios pone protección sobre esa bendición que te da. Y cuando empiezas a trabajar la tierra, esa tierra empieza a multiplicar. Porque no es el trabajo que tú haces. No es el trabajo que tú haces. Es la bendición que está sobre ti, que hace que cuando tú toques la tierra, esa tierra te haga prosperar. No me estás entendiendo. No es lo que tú trabajas, no es el trabajo que tú haces, es la bendición que hay sobre tu vida, la bendición que te da Dios, que cuando tú tocas esa tierra empieza a producir bendición para tu vida. Amén. Aleluya. Y es interesante porque Satanás hizo lo mismo. Siempre hace lo mismo. Lo que hizo con Adán, lo que hizo con Cam, el hijo de Noé, lo quiso hacer con Abraham, lo hace con Job. Y es interesante porque aquí hay algo que tenemos que ver. Satanás recorre toda la tierra, pero en lo que él se fija es en aquellos que Dios les pone una protección divina. Si Satanás no te está molestando, cuidado, hay algo que estás haciendo mal. Porque Satanás te va a molestar porque Dios te ha bendecido. Satanás te va a molestar porque Dios ha puesto una muralla protectora para tu vida. Y Satanás no se va a cansar hasta poder destruir esa muralla para poder penetrarte y sacarte de esa bendición. Si Satanás no te está molestando, es porque algo estás haciendo mal. Se puso caliente esto. Entonces, el verso 11 dice esto: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, le dice Dios, es hablando ahí, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí voy a usar este término. Creo que Satanás estaba como retando a Dios, pero cuando Dios conoce tu corazón, Dios dice: tócalo, puedes tocarlo, haz lo que quieras. Pero Dios le dijo, verso 12: y dijo Jehová a Satanás: he aquí que todo lo que tiene está en tus manos. Todo lo que él tiene materialmente, lo que Dios creó, todo lo que él tiene está en tus manos. Ojo lo que Dios le dice: todo lo que él tiene está en tus manos. Solamente no pongas en tu mano sobre él. Ojo con esta afirmación. Yo me imagino a Dios: Satanás, puedes tocar todo lo que él tiene, pero te voy a decir algo: si tú lo tocas a él, te mato. Cuando Satanás toca a un hijo de Dios, se las tiene que ver con él. Se las tiene que ver con él. Cuando usted empieza a interpretar la palabra de esta forma, usted entiende que solo la bendición de Dios puede hacer esas cosas. Amén. Y sigue diciendo: solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Me llama la atención esto: no pongas tu mano sobre él. Puede tocarlo todo, puede quitarle carro, casa, todo, pero no le toques la vida. Amén. Y es aquí donde empezamos a entender lo que Dios nos da. Porque cuando empieza a levantar ese muro de protección, ese muro de protección es para que Satanás no penetre. Pero pasa algo en la historia. Job se enferma. Amén.
Job se enferma, Job empieza a ser tocado. Y yo me confundí un poquito aquí, pero me puse a estudiar. Y mire lo que dice Job 3, 25, 26. Porque muchos dirán, es que Dios le quitó la protección a Job. Ojo con esto, Dios no quita ninguna protección. Ojo con eso. Mire lo que dice Job 3, 25, 26. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Aquí hay algo interesante, hay algo muy peligroso, hay algo muy peligroso, y es esto. Todos estamos seguros de que Dios nos bendice, ¿verdad? Amén. Pero cuando viene la dificultad, empezamos a argumentar en contra de Dios. Y eso fue lo que hizo Job. Empezó a argumentar. Y ojo con esto. Empezó a flaquear su fe. Empezó a debilitar su fe, a decaer. Y empezó a poner su mirada en la circunstancia. Cuando empezamos a hacer esto, sucede lo siguiente. Vayámonos a Eclesiastés 10:8. Porque aquí sucede que cuando usted empieza a poner su mirada en las circunstancias, el muro de protección que pone Dios sobre su vida empieza a ser debilitado. Y dice Eclesiastés 10:3, el que cava la fosa en ella se cae, y aquel que abre brecha en el muro, la serpiente lo muerde. Quiere decir que cuando Job empieza a argumentar, empieza a hablar lo contrario a lo que es fe, empieza a hacerle huecos al muro de protección que Dios puso. Job tenía la protección de Dios, pero quitó su mirada de él y su fe empezó a decaer y empezó a argumentar. Se sentó en la mesa con Satanás a tomarse un cafecito y Satanás empezó a meterle cosas en su mente y esas cosas empezaron a llegar a su corazón y su fe empezó a debilitarse y ese muro de protección empezó a tener huecos y por ahí entra la serpiente para destruir lo que Dios pone como bendición. Amén. Entonces, tenga cuidado con esto. No es Dios el que quita la protección. Es uno mismo que quita la protección. ¿Cómo lo hace? Con su boca. Mucho cuidado con lo que usted habla. Mucho cuidado con lo que usted declara. Mucho cuidado con lo que usted confiesa. Porque Proverbios 18:21 me dice, en la lengua hay poder de la vida o de la muerte. Usted tiene que aprender a hablar palabras de vida, no de muerte. No tiene que empezar a lamentarse. Aunque las circunstancias están difíciles, usted tiene que hablar fe. Tiene que hablar fe. Tiene que creer en aquel que te dio la bendición. Recuerde eso. La bendición de Dios no se fundamenta en la circunstancia que estás viviendo. La bendición de Dios se fundamenta en la palabra que Dios te ha dado para tu vida. Y agárrate de eso y empieza a avanzar. Amén. Y es lindo la palabra, porque cuando usted habla vida, declara vida, absolutamente nada, escúcheme bien, nada es imposible para Dios. Amén. Es muy fácil hablar de fe cuando todo marcha bien. Y yo he escuchado muchos hombres y mujeres, es que qué bonito la fe, y todo muy lindo, y que se me presentó Dios, y que todo aquí, todo ya, y es lindo hablar de fe cuando todo está bien. Pero cuando las cosas no andan tan bien, usted tiene que seguir hablando fe. Cuando las cosas no andan bien, usted tiene que seguir hablando fe. Mi esposa me dice, no diga que no tiene plata, usted es millonario. Y yo, amén, amén. ¿Cómo cuesta? Dice, no diga que no tiene plata. Usted es millonario. Declare con su boca. Pero cuando la circunstancia está difícil, y eso me pasaba muchas veces a mí, muchas veces no había plata en la casa y yo andaba así. No quería que nadie me hablara.
Pero ahora no hay plata, sigo sirviendo, no hay plata, sigo alabando, no hay plata, sigo caminando, porque la bendición de Dios me empuja, me empuja, me empuja, me empuja, me empuja, me empuja ¿a qué? A la prosperidad. Hablo fe, hablo palabras de vida, hablo bendición. Amén. Cuando tenemos la fe de Dios, todo está hecho en su nombre. Amén. Todo lo que venga en nuestra vida va a ser beneficioso. Dios lo va a utilizar para glorificarse en ti. Amén. Yo quiero que se ponga en pie. Quiero que me ayude, quiero que me ayude, quiero que me ayude. Quiero que me ayude, póngase en pie. Quiero que me ayude un poquito. Amén. ¿Está aprendiendo hoy? Sí. Amén. Cuando cuando Abraham sale de su tierra, se lleva a Lot. Satanás utiliza cualquier cosita para armar contienda, cualquier cosita. Y Abraham empezó a ser muy próspero, muy próspero, muy próspero. Donde iba, prosperaba, porque tenía la bendición de Dios. Tenía la bendición de Dios. Pero entonces la historia me cuenta que los pastores de Lot empezaron a pelear con los pastores de Abraham. Entonces Abraham muy sencillamente dijo: bueno, Lot, esto es muy fácil. Coge la tierra que quieras, lo que tú quieras, cógelo. Cuando tú coges lo que tú quieras, yo voy a ir en la dirección contraria. Entonces la palabra me relata que Lot empezó a ver las mejores tierras, lo mejor, y se fue para donde estaba lo mejor. ¿Y qué le quedó a Abraham? Agarrar para el otro lado. La bendición no determina la circunstancia, porque donde fue Abraham, donde no había nada, absolutamente nada, nothing, nada, no había nada. Tal vez no hay nada en tu vida, pero si tienes la bendición de Dios, Dios te va a hacer prosperar. Dios te va a hacer prosperar. Porque la palabra que recibió Abraham cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, salte de tu tierra y de tu parentela. Con esa misma palabra Dios ministró mi vida y la de mi esposa. Salimos de un lugar de donde estábamos, una casa propia, una casa que nos costó un montón construirla. Y Dios nos dijo: sálganse de ahí. Y cuando llegamos al lugar donde íbamos a comprar, donde compramos, me acuerdo que con Charlie me lo llevé para que conociera. Y Charlie hizo esto: se arrodilló y puso sus manos y dijo: Señor, esta es la bendición que no añade tristeza. Así dijo Charlie. Y le digo algo: viera lo que nos costó construir esa casa. Adversidad tras adversidad, situaciones tras situaciones, pero teníamos una palabra de Dios. Literalmente Dios nos dijo: salgan de su tierra y de su parentela. Y nos fuimos. Vivimos contrario a nuestros padres, contrario. Porque de la forma como Dios quería bendecirnos, tenía que sacarnos de ahí para que lo que nuestras familias tuvieran no contaminara la bendición que Dios quería depositar. Para que cuando la bendición de Dios sobre nuestra vida se afirmara, hoy nuestras familias creen
en el propósito que Dios tiene para sus vidas. Bajo el fundamento de esta bendición es donde nosotros crecemos. Y sí, esto es antiguo pacto. Todo lo que les hablé es antiguo pacto. Pero mire lo lindo de la palabra. Váyase a Gálatas 3, 13, 14. La primera parte del versículo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, antiguo pacto. Porque el propósito que no se cumplió se cumple con Cristo. Cristo llega y la ley no es que la quita, sino que es que recibimos la bendición por gracia. Todos somos bendecidos por la gracia de Dios. Todos. Su desobediencia es la que va a detener que tú sigas bendecido. Y ojo con eso. Sigue diciendo, verso 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado del madero. Cristo va a la cruz y es colgado en el madero. Cuando Cristo es colgado en el madero, la maldición heredada desde Adán hasta Cristo se rompe. El velo se rasga. El velo se rasga. Y ahora recibo por gracia la bendición del cielo. Recibo por gracia la bendición de Dios. Y es donde Él dice: te bendigo, 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 te bendigo. Verso 14, oiga esto, preste atención a esto. Y quiero que se quede con esto, que preste atención a esto. Y dice lo siguiente: para que en Cristo Jesús, ¿la bendición de quién? ¿La bendición de quién? ¿La bendición de quién? Porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanza a los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Nosotros somos los gentiles. Porque gracias a Cristo Jesús, gracias a la promesa de Abraham, hoy usted y yo somos bendecidos. ¡Vamos, celebre, celebre! Cierro con esto. Y dice: y al final de que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu Santo. Ordenemos esto un poquito. Jesucristo llega, va al madero, da la promesa que Él necesita irse para dejar al Consolador, aquel que está a la par tuya. Ahí está. Y mire lo que hace el Consolador. Te dice: Celso, no hagas eso, no lo hagas. Él te redarguye y te dice: no lo hagas. Si lo haces, pierdes lo que por gracia has recibido. Y el Espíritu Santo te dice: hey, no mires a esa mujer, no te metas a la cama con esa mujer. Mujer, no le grites al hombre. Varón, sea fiel. Mujer, no haga esto. Varón, no haga lo otro. Y dice: y recibiremos la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál es la promesa que nos habla la palabra? Hechos 1:8. Vamos. Pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ¿quién? Diga: sobre mí, vamos. Declárelo, recuerde lo que dice la palabra, decláralo en su vida. Cuando haya venido sobre mí el Espíritu Santo de Dios,
Cuando haya venido sobre mí el Espíritu Santo, cuando haya venido sobre mí el Espíritu Santo es el que te va a hablar, el que te va a dar poder para sostener la bendición. El Espíritu Santo te va a decir: sigue camino derecho, sigue caminando, sigue avanzando. El Espíritu Santo te empuja, te empuja. El Espíritu Santo te levanta, te empuja y te dice: recibes poder, recibes poder. Y es ahí donde empieza a decir: y serás testigo, y seréis testigos. Vas a ser testigos de tus hijos, de tus hijos, de los hijos de tus hijos, de los hijos de tus hijos. Y recibirás bendición, bendición, bendición. Vamos, adórale. Mira aquí, esa es la bendición. La generación mía va a ser bendecida porque yo recibo el poder sobre mí, sobre ti, sobre mi hija, sobre mis hijos. Vamos, gente, decláralo.